pasada quedamos que íbamos a platicar acerca de la inclusión. Yo espero que hayan leído algo acerca de lo mismo, ¿va? Pues nuevamente, muy buenos días, chicos y chicas. Vamos a estar trabajando con lo que es este tema de inclusión, que bueno, son temas relevantes que debemos de tener en cuenta porque pues se trabajan dentro de un ámbito empresarial. Es decir, cuando ya nos encontramos en una empresa, es importante que evitemos todas estas situaciones a las cuales nos podemos enfrentar y que nos puedan causar algún tipo de conflicto, si es que nos encontramos en alguna de ellas. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es la inclusión, por qué es importante la inclusión, cuáles serían las características de la inclusión y vamos a ver también qué sería la exclusión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Que podamos dar a conocer justamente todos los temas de la inclusión, los tipos y pues algunos ejemplos de lo que es este tema. Bueno, vamos a ver el primero. ¿Qué sería la inclusión social? Nos dice que es un concepto que data desde 1990 aproximadamente y la intención es que haya una integración dentro de una sociedad y que esta integración sea un proceso dinámico, que sea un proceso multifactorial, que tenga ciertas posibilidades de evitar lo que es la marginación, es decir, que todas las personas tengan derecho a participar en cualquier tipo de situación, ¿vale? Esa sería la inclusión social, que no haya ningún impedimento dentro de lo que es una sociedad. Y todos formamos parte de una sociedad, entonces a eso se refiere principalmente. El segundo, si me apoyas, Lili, a leer, por favor, lo que es la inclusión en cuestión del ámbito pedagógico, por favor. Inclusión pedagógica. Modo de dar respuesta a la diversidad en la escuela. La inclusión es la manera de tratar a todo el mundo con equidad. No se trabaja con niños especiales, sino con personas diferentes. La diferencia es un valor. Muchas gracias. Y bueno, como nos hace mención su compañera, la inclusión dentro del ámbito pedagógico hace referencia a todas las personas que somos, bueno, más bien a que todos somos diferentes y no necesariamente las personas con algún tipo de discapacidad, que bueno, es lo que normalmente se sabía, ¿no? Como de que, pues la inclusión está acompañado de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, cuando no es así. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, no importa si es una característica física, no importa si es una característica psicológica, no importa si es una característica a lo mejor de estatus social, ¿sí? No importa, solo somos distintos y debemos de evitar a toda costa el hecho de segregar a las personas. Es decir, nosotros tendríamos justamente que apoyarnos para que no estemos segregando a nadie. Y bueno, después tenemos a Ramsés, inclusión digital, si me apoyas con la lectura nada más, por favor. Sí, profa. Inclusión digital. Democratización del acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación para propiciar inserción de todos en la sociedad de la información. Perfecto, muchas gracias, Ramsés. ¿A qué creen que se refiere a este punto de inclusión digital? ¿Nadie? A ver, José. José Benítez. Perdón, pues es que hay más cosas en el salón y no sé, yo siento que se puede tratar a que pues debemos de ser más inclusivo con más gente dentro del mundo digital, algo así. El acceso a las mismas. Ajá, como Fíjense para que, que a ver, facilitar su acceso y no sea tan complejo. así es. Fíjense que ahora de la pandemia creo que nos pudimos dar cuenta pues la gran brecha que existe para muchas personas la cuestión digital. No solamente el acceso a las mismas, sino la cuestión de la utilización, ¿no? Que muchas personas dicen, a lo mejor sí puedo poner una recarga a mi celular, pero no sabían utilizar, entrar a
a un espacio de videoconferencia, no sabían cómo crear una, y esto no tiene nada que ver con que si éramos niños, adultos, con que si teníamos alguna carrera o no la teníamos, simplemente fue generalizado. Y la inclusión digital es que existan esos espacios, esos momentos donde nosotros podamos estar inmersos en cuestión de las habilidades digitales, que podamos aprender a utilizarlas, pero de una forma correcta y adecuada. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos la inclusión digital genuina, que está pues muy acompañada justamente a lo que es la inclusión digital, nada más que aquí pues ya se hace referencia a que esta inclusión digital se dé dentro de lo que es el ámbito escolar. Entonces aquí ya nada más significa que lo aterrizamos al ámbito escolar. Como lo que hacemos nosotros, que estamos teniendo nuestra sesión prácticamente de forma síncrona, porque estamos en el mismo tiempo, pero estamos en diferentes espacios. Cada quien está en su casa o en algún otro espacio tomando la clase y existen las posibilidades de lo mismo, ¿no? Pero para esto, pues se requiere el poder, pues saber cómo crear una clase, cómo trabajar con lo que es, por ejemplo, Classroom, con otras plataformas que se usaron en muchos lugares como Moodle, Blackboard y demás. Entonces, es parte de lo que nosotros debiésemos de aprender. Y bueno, antes de que pasemos al término como tal, de los que investigaron qué es la inclusión, alguien que me pueda compartir su concepto, por favor. Rapidísimo, Yo rapidísimo. encontré Adelante. que la inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales pueden tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus características, habilidades, discapacidades, cultura o necesidades de atención médica. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otro concepto aparte de Lili? ¿No? ¿Nadie, nadie? Todos tienen lo mismo. Bueno, vamos a ver. Adelante, adelante. Yo investigué que la inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad, ya que es un término que surge en los años de 1980, y pretende sustituir la integración, hasta ese momento el dominante dentro de la práctica. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Carla. Yo encontré que inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás, por lo que exigen diferentes respuestas diversas o diferentes. La inclusión busca que se fomente y garantice que todas las personas son parte de y no pertenezcan a separado de. Es decir, la inclusión establece que se proveerán accesos y participación recíproca para todas las personas y que el individuo con discapacidad o diferentes características tenga las mismas posibilidades de igualdad de condiciones que los demás. Perfecto, muchas gracias, Carla. Muy bien, así como ustedes lo mencionan, la inclusión surge a partir de una cuestión pedagógica. ¿Por qué? Bueno, surge porque anteriormente, hace muchos, muchos años, ahora vemos a las personas con discapacidad en todos lados, se nos hace muy normal el que esté en las rampas, el que vaya algún pequeñito o algún adulto, porque pues así es, pero anteriormente, cuando una familia tenía una persona con discapacidad, no salía a la calle, era un niño o niña que simplemente estaba encerrado como si fuera un mal, ¿no? Como si fuera algo, un delito o algo malo o incorrecto. En la actualidad, pues ya hemos avanzado en cuestión de pensamiento y sabemos que pues, no tiene nada de malo, simplemente es una condición con la que se nace y que todos estamos pues en la misma oportunidad de que podamos tener un pequeño con una discapacidad o con una situación, o bien
podamos adoptar a alguien así, ¿no? Sin embargo, en las escuelas, pues lógicamente que no podían ingresar los niños con discapacidad. Era como de que no, todos los que tienen discapacidad van a una escuela especial para ellos. No pueden ir a la escuela donde vamos las personas normales. ¿Por qué? Porque los maestros no están preparados, los maestros no quieren a los niños que tienen alguna discapacidad, los maestros no tienen las condiciones, las escuelas no tienen las condiciones para tener un niño en silla de ruedas, etcétera y demás, ¿no? Porque a veces no era una condición mental, simplemente era una condición física. Por ejemplo, una pequeña que a lo mejor no tiene una pierna, pues nada más no tiene una pierna, no es como que esté afectando su capacidad para poder pensar y razonar. Entonces son cuestiones muy distintas y eran muchas creencias que se tenían anteriormente. Ahora ya no sucede así, porque ahora sabemos que por cuestión de ley ya es obligatorio que todas las instituciones, empresas y demás, no solamente tengan los espacios para que las personas puedan tener esa movilidad, sino que también deben de contratar personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y pensando la inclusión en este aspecto, porque decíamos que la inclusión abarca mucho más que las personas con esta diversidad, ¿no? Y bueno, nos dice aquí que la inclusión es un concepto teórico de la pedagogía, creo que eso ya nos había comentado su compañera, y nos dice que nos permite que haya una modificación en el sistema escolar que atienda las necesidades. Por ejemplo, no sé si sepamos que existen los libros de texto gratuito, los que teníamos nosotros cuando íbamos a la primaria, pero existen unos libros muy, muy grandotes, muy grandotes. Esos son para las personas que tienen debilidad visual, porque bueno, obviamente ceguera es imposible, porque eso es con un sistema de braille, pero que tienen debilidad visual, es decir, que ven algún tipo de porcentaje, y la Secretaría de Educación Pública modifica los libros de texto y los hace enormes con letras muy, muy grandes para que los niños puedan tener sus libros de texto, al igual que todos, lógicamente modificados y cubriendo su necesidad. Entonces, el sistema escolar está respondiendo a las necesidades que existen en la actualidad y no es de que haya muchos o haya pocos, pero los que haya tenemos que apoyar a que puedan pues tener las mismas oportunidades e integrarnos como sociedad, ¿no? Y bueno, después tenemos que existe una implementación y nos dice que la educación inclusiva, que así se llama como tal, nos dice que es un modelo donde se propone que tanto la escuela, los padres de familia, los mismos compañeros, pues atiendan este desarrollo de inclusión. No solamente decíamos que de personas con discapacidad, sino que personas que tengan diferente pensamiento, diferente cultura, diferente raza, diferente religión. A lo mejor nosotros no lo llegamos a ver tanto en nuestra sociedad porque posiblemente somos muy parecidos. Sin embargo, sí en otros, por ejemplo, en otros países donde hay mucha migración, es donde normalmente pues llegan que personas de África, que personas así de muchos lugares y lógicamente tienen culturas y pues pensamientos distintos. Entonces nosotros tendríamos que ser muy, atender mucho a esta educación inclusiva. ¿Y qué es lo que se pretende? Bueno, que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Como se muestra en la imagen, pues no importa la condición que tengamos, no importa cómo estemos, no importa si sea permanente o sea nada más por un ratito, digo, porque hay personas que entran en rehabilitación y se recuperan, no importa si mi pensamiento es completamente radical, vamos a imaginar que yo sea, no sé, se me ocurre musulmana, ¿no? Entonces mi pensamiento sería completamente distinto al que a lo mejor posiblemente tiene la mayoría de ustedes y tendría que haber un respeto entre todos porque al final eso es lo que permite la inclusión. Y bueno, la UNESCO, que sabemos que es el organismo que defiende y que pues trabaja en pro de todos estos aspectos de inclusión, nos dice que define a lo que es la educación inclusiva en un documento conceptual como un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de las personas, en este caso pues de los estudiantes, y que pues estas necesidades les permitan participar para poder aprender
aprender de otras personas, aprender de otras culturas, aprender de otras comunidades y que se reduzca la exclusión dentro de la educación. Les digo que posiblemente nosotros no lo llegamos a ver tanto, la verdad es de que nunca me ha tocado en la universidad, en los años que llevo, nunca me ha tocado ver algo de discriminación, sería mentiroso decirles, sí lo he vivido, jamás, pero he visto mucho en la tele que posiblemente en Estados Unidos, en otros países, como que existen mucho esas ideas de que no quieren a las personas que son de cierta cultura o que son de cierto país o que son, y digo, y hasta hay pues no sé, ahí a lo mejor llevan armas, no sé, cosas de ese tipo que pues yo la verdad nunca me ha tocado ver y espero nunca verlo en toda mi vida, ¿no? Pero creo que nuestra cultura como mexicanos es muy distinta porque nosotros somos como de, en lugar de excluir, creo que nosotros somos como de apapachar. Viene alguien a la escuela y en lugar de decirle, hazte para allá, es como de, sí, vente, vamos a salir y vamos a echar. Entonces ya no, como que nuestra misma cultura nos ayuda a evitar la exclusión, al menos ese es un pensamiento propio. Y bueno, dentro de la inclusión social ya decíamos que es pues justamente ese proceso que hace posible que todas las personas podamos estar y tengamos la participación activa dentro de la sociedad. Por eso es que ahora no importa las diferencias que tengamos, todas las personas podemos o tenemos el derecho a votar, todas las personas tenemos derecho a estar en un parque, de estar no sé, en el mercado, en el cine, sin importar la condición, ¿no? Inclusive en este aspecto pues viene la cuestión de diversidad de género o la diversidad de preferencias sexuales, ¿sí? Cuando nosotros pues a lo mejor tenemos un gusto distinto a lo que tienen otras personas o la mayoría de personas, ahora pues sabemos que podemos estar en la calle y no hay ningún inconveniente. Digo porque anteriormente pues no se daba o era como muy mal visto, que eso creo que como cultura sí nos afectaba porque como cultura somos un poquito conservadores en ese aspecto. El objetivo de la inclusión social como tal es mejorar las condiciones de los individuos dentro de un grupo, ofrecer las mismas oportunidades en lo que son 4 ámbitos principalmente, en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito económico y en el ámbito financiero. Y de verdad que nosotros debemos de tener claro que la diversidad nos ayuda a que podamos tener más opciones y que podamos pues aprender a convivir y que no lo veamos simplemente como de, ay, me tocó trabajar con esta persona que es así y así. No, simplemente es voy a darme la oportunidad de trabajar con esa persona que es completamente distinta a mí, que posiblemente tiene ciertas características que yo no comparto, pero pues lo tengo que hacer. Porque recuerden que cuando ya estamos en el ámbito laboral, pues simplemente así funciona. No es como que me digan vas a trabajar con tus amigos, simplemente es como de vas a trabajar con quien te toque, ¿vale? Y bueno, de esto tenemos los dos términos, lo que es la inclusión y la exclusión, y nos dice que estas son dos caras opuestas en lo que es la moneda, porque pues es la polaridad, ¿no? Tenemos el ejemplo de la imagen, tenemos los rojos y los azules. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues están segregando. La segregación es la división de un grupo de personas. Entonces, si nos damos cuenta, dicen, pues los rojos se quedan de este lado y los azules se quedan de este lado. En la historia lo hemos visto muchísimo, ¿no? Cuando existen las guerras, que de un lado se quedaban ciertas personas, de otro lado otras, cuando a lo mejor hablamos del holocausto, ¿no? Que igual decían, no, pues nada más se va a quedar esta raza que es pura. Entonces, hemos visto muchísimo este tema, yo creo que a lo largo de la historia. Sin embargo, nosotros pues lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa la exclusión, porque aparte nos da condiciones desventajosas, es decir, si yo excluyo a una persona, simplemente no voy a tener la oportunidad de saber cuál es la visión de él o ella, y entonces pues no voy a poder crecer, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos permite la inclusión? Pues la inclusión nos permite disfrutar de un mundo mucho más equitativo, mucho más respetuoso frente a todas las diferencias que puedan existir. Beneficiar a todas las personas, perdón, beneficiar a todas las personas sin importar sus características y sin ponerles una etiqueta.
Propiciar el acceso equitativo, revisando los procesos constantes de valoración dentro de lo que es una sociedad. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de la inclusión educativa donde nos dice qué es, los principios de inclusión, las características y demás. Y bueno, lo importante que podemos mencionar es que la inclusión nos permite un desarrollo integral, nos permite una integración social o una interacción social y también nos permite tener vínculos afectivos. Hay que ser muy empáticos con las demás personas y saber que no somos iguales y que eso es lo que nos hace seres únicos. Les voy a poner la pregunta detonadora antes de que se me olvide. Ay. ¿Por qué es importante la inclusión para el ISC? ¿Creen que cuando ustedes trabajen en la empresa se puedan encontrar ante una situación donde haya inclusión o exclusión? En algún momento me preguntaban, maestra, ¿usted ha sido discriminada? Y yo siempre he dicho, creo que todos en algún momento hemos sido segregados por la situación que sea, porque a lo mejor no estábamos vestidos de forma adecuada, porque a lo mejor nuestra forma en cómo hablamos es distinta a las de otras personas, porque posiblemente, no sé, no estemos en el mismo estatus social o en el mismo estatus financiero, ¿no? Porque posiblemente no estemos en el mismo estatus académico. Fíjense que eso igual se da muchísimo. El hecho de que seas licenciado, de que seas ingeniero, de que seas maestro, de que tengas un doctorado, también es motivo de exclusión. Hay muchas formas. Creo que cuando se habla de discriminación o de exclusión, no hay una cosa que no se pueda segregar. Creo que todos en algún momento pues hemos sido segregados, pero lo importante es de que aprendamos de ello, que nosotros evitemos a toda costa hacer sentir mal a una persona simplemente por cómo se está vistiendo, por cómo está hablando, por cómo se ve en su apariencia, por cómo es, por cómo piensa, porque bueno, en eso aplica, ¿sí? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí llegamos con este tema de la inclusión. Considero que parece un tema muy coloquial o muy común respecto a de que, pues sí, la inclusión, pues que todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y demás. Pero cuando ya estamos en un ámbito empresarial, sí debemos de meditar con qué persona no me gustaría trabajar nunca, ¿no? Posiblemente yo sea una persona que no comparto la diversidad sexual, vamos a imaginarlo. Y si me toca trabajar con alguien que tenga una preferencia distinta a la mía, ¿qué pasaría? ¿Podría trabajar con esa persona? Posiblemente yo no quiero o yo estoy en contra de, porque es mi pensamiento y eso es correcto, nadie va a venir a cambiar mi pensamiento. Posiblemente yo no estoy de acuerdo con las personas que vienen de otros países a trabajar y quedarse aquí en México. Vamos a imaginar. ¿Y qué pasaría si estoy en una empresa y me ponen a trabajar con una persona de otro país? ¿Voy a poder trabajar con esa persona o no voy a poder? Entonces, es ahí cuando entra este tema de la inclusión. Si realmente estoy mentalmente preparado o preparada para poder llegar a tomar una decisión adecuada o bien me van a ganar mis creencias respecto a lo que esté sucediendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que meditar muchísimo en cuestión de este tema. Recuerden que todos los temas que platicamos no es necesario que nos aprendamos los conceptos, pero sí es importante que aprendamos a ponerlos en práctica, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Los valores nos los enseñaron en casa, el respeto, responsabilidad, tolerancia, y todos estos temas los hemos visto desde que somos muy chiquitos, pero si los pongo en práctica, entonces sí funciona. Si no, ¿de qué sirve que me sepa hasta autores, no? Si no los pongo en práctica, no funciona. Esto es vivido. Se me olvidaba, para la siguiente semana, y les digo que es la última antes del segundo parcial, vamos a leer algo referente a la equidad de género e igualdad. Por favor, les encargo muchísimo que leamos algo referente. Es nuestra última clase, la de la siguiente semana, antes del examen del segundo parcial. Después van a venir 4 semanas más y luego es el tercer parcial. Se está pasando rapidísimo el tiempo, pero nuevamente les comento,
menores actividades, mayor vale. Entonces, no dejen de entregar, por favor, yo espero que ya hayan tomado su evidencia fotográfica. Los que no han tomado evidencia aún lo pueden hacer y vamos a hacer un mapa mental acerca del tema de inclusión. ¿Por qué mental? Creo que quedaba muy ad hoc con el tema. Creo que hay muchas imágenes muy representativas de la inclusión. Entonces, creo que por eso lo puse de esa forma. Y quienes no hayan podido estar presente por lo que sea o estén viendo la grabación, recuerden que son 2 capturas de pantalla. La primera es cuando responden a la pregunta detonadora y la segunda cuando interactúan con algún compañero. Y en nuestro caso, pues es una de nuestros rostros y diapositiva y la segunda del chat cuando responden a la pregunta. Y bueno, nuevamente les repito los criterios de evaluación. Las actividades es lo que más vale, porque luego me dicen, Miss, es que yo saqué 10 en el examen. Sí, pero no entregaste actividades. Entonces, si te das cuenta, pues no, aquí tienes que ser un todo, ¿no? Yo no digo que todo está bien o que todo está mal, pero no puedes dejar de entregar actividades. Y aunque te saques 10 en el examen no representa el todo ahorita, ¿vale? Cualquier duda o situación, chicos y chicas, pues tenemos lo que es nuestro grupo de WhatsApp, tenemos justamente lo que es el correo electrónico institucional o bien pues tenemos la plataforma de Claro. En ese orden, por favor, para que no haya, pues ahora sí que ninguna situación. No sé si hay alguna duda o algo por el momento. Yo sí, profesora, ¿qué cree que no estoy en su grupo de WhatsApp? ¿Y por qué? No lo sé, creo que, no sé, es que cambié de teléfono y creo que no se guardó ese grupo. Lo agregas, Carla, porfis. Estás como administradora, ¿verdad? Sí. Si no, de todas maneras, ahorita te pongo como administradora, Carla. Si es que no, ¿va? Te va a agregar tu compañera, no te preocupes, Esteban. Gracias. De nada. Cuídense muchísimo, chicos y chicas, pórtense bien y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿vale? Sí, profesora, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Bye, luego. bye.